participantes y público. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería les da la más cordial bienvenida. Les recordamos apagar o mantener en vibración celulares y cualquier dispositivo que pueda distraer al público e interrumpir a los ponentes. Les pedimos de la manera más atenta no consumir alimentos, gomas de mascar y bebidas dentro del salón de la Academia de Ingeniería. Por su seguridad, no hacer uso de los balcones. En caso de siniestro, la salida de emergencia se encuentra a la izquierda del estrado. De antemano agradecemos su colaboración y que disfruten de la presentación. Pues buenas tardes, me da mucho gusto que nos acompañen en esta calurosa tarde de domingo para presentar un libro realmente excepcional, con una presentadora realmente excepcional, que es Montse Castro. Montse Castro es pues qué les puedo decir, la conocen más que yo. Montse Castro es creadora de contenido, kinesióloga de profesión, estudió en la Universidad de Texas y con una especialidad en la Universidad Panamericana. Y bueno, pues estará platicando con nuestro queridísimo autor Rodrigo Unda, que es creador de contenido también, experto en literatura, experto en sugerir temas apasionantes que tienen que ver con el amor, el desamor en los libros, los ideales, los anhelos, pues todo lo que tiene que ver con el fantástico mundo de las letras. Y de verdad me da mucho gusto porque son creadores jóvenes que le darán voz a lo que son las letras de este país, ya desde este momento y no solo más adelante. Bueno, el libro de los libros, aparte, es un libro bellísimo y les dejo la palabra a nuestros queridos Rodrigo Unda y Montse Castro. Muchas gracias. ¿Se oye? Muchas gracias por acompañarnos. La verdad es un honor estar aquí presentando a mi compañero creador de contenido, amigo y ahora autor, Rodrigo Unda. Muchísimas gracias por tenerme aquí para presentar este maravilloso libro. Cuéntanos un poquito, ¿qué onda? ¿Me escuchan? Ok, perdonen los nervios, yo nada más entré y aquí estaba esperando con silencio a verlos todos. Muchas gracias por venir en este domingo, gracias por darse el tiempo, sobre todo de acompañarnos a hablar de libros, pero sobre todo también por darse el tiempo y la oportunidad de leerme a mí. Muchas gracias, Monse, por estar aquí conmigo. Estoy seguro que el chisme se va a poner bueno, tal vez no de aliens en específico, pero se va a poner bueno. Entonces, pues sí, el libro de los libros nace de pues, esta pasión que tenía yo desde pequeño por la literatura. A los 8 años, y siempre he compartido esta anécdota, me encontré con el libro Salvaje de Juan Villoro, un libro que nos habla acerca de la magia que habita en las páginas, y me quedé enamorado desde ese entonces de las historias, de los personajes, de todas las emociones que surgían a través de ellas. Y hubo un tiempo en el que abandoné la lectura, que fue en la preparatoria por querer tener vida social, tampoco conseguí eso, pero en la universidad lo retomo con un libro que se llama Nada, de Jan Teller, que hace poco lo volví a releer y recordé mis crisis existenciales de la adolescencia. Y pues este libro justamente es mi carta de amor a los libros, ¿no? Pero sobre todo es un mensaje a todos los lectores que disfrutamos de los libros para saber que no estamos solos, ¿no? Es una comunidad muy amplia, muy diversa. Y qué bonito que yo tenga esta oportunidad, este privilegio de plasmar mis pensamientos y al mismo tiempo las ideas de relatos que tenía. Y es muy bonito ver que la gente los está leyendo, que me comparte que está llorando con los relatos. Les juro, yo siempre lo menciono en todas las ferias, me encanta saber que lloraron con lo que escribo. No sé si es bueno o es malo, pero a mí me emociona muchísimo. Tú dijiste que no era de aliens, pero sí es un libro raro, la verdad, es un formato bien diferente a lo que esperamos de un libro de ficción, porque tiene relatos, tiene diario, tiene tu autobiografía hasta cierto punto. ¿Cómo nace ese formato? ¿O qué es lo que lleva a que el libro esté así? Muchas veces me preguntan por qué se llama el libro de los libros, y es prácticamente porque adentro encontramos muchas de las áreas que existen en la literatura. Tenemos esta parte de no ficción, que es justamente donde yo pues presento mi historia con los libros, ¿no? Desde pequeño, abordando justamente cómo mis papás me hicieron adentrarme en el hábito. Hablo acerca de cómo perdí el hábito, cómo lo retomé en la universidad y también cómo cambió mi vida como lector cuando empecé a crear contenido alrededor de la literatura. Tenemos también esa sección de relatos, que son historias que me gustaba mucho ya explorar, ya las tenía en mente, y pues son también muy diversas, ¿no? Tenemos
relatos de ciencia ficción, pero también tenemos una carta, un relato epistolar, tenemos romance, entre comillas, porque está un poco trágico, qué bien que lloran, y pues, o sea, tiene mucha diversidad en ese aspecto, en la parte de ficción, y aparte tenemos la sección de journal. Entonces, yo en esos espacios lo que busco es que el lector reflexione el por qué le gustan los libros, qué aprende de ellos, qué saca de ellos, porque fueron las preguntas que yo me empecé a hacer de pequeño y todavía no podía contestar porque no sabía las respuestas. Fue hasta que crecí y que seguí enamorándome de los libros y seguir leyendo y leyendo y leyendo para encontrar finalmente qué significaban para mí. Entonces, ¿cómo surge la idea como tal? A ver, es que, ¿cómo lo menciono? A mí, yo tuve el privilegio de ya haber construido una comunidad en internet por los últimos 4 años y ese me dio el privilegio de que la editorial Penguin me buscara a mí específicamente para escribir un libro que hablara acerca de la promoción de la lectura, de lo que significaba para mí precisamente para promover que surgieran nuevos lectores. Entonces, cuando ellos me proponen esta idea, lo que yo les digo, yo también quiero presentar mis relatos, yo quiero presentar mi ficción porque es al fin y al cabo a lo que me quiero dedicar en el futuro. Entonces, pues por eso es que salió como una combinación medio extraña, justamente cuando lo presentamos con los demás de la editorial se quedaron como muy extrañados porque era algo que no es común ver un libro que tenga ficción, no ficción y journal. O sea, realmente dijeron, esto es una apuesta a la que estamos dando. Y pues yo agradezco mucho a la editorial que haya confiado en esa apuesta que yo les propuse y pues qué bonito que ya esté aquí presente. Aquí nos encantan los libros raros y la verdad es un formato que se disfruta bastante. Sí, es un formato que se disfruta bastante, creo yo, y yo ya no es presentación, yo me vengo a quejar de 2 relatos en específico. Entonces, hablando de tus relatos, porque a final de cuentas también te gusta escribir ficción, hay un relato en específico que es una carta del escritor a su mamá y se me hace muy interesante porque yo me quiero saber el chisme, quiero saber si tiene algo que ver con tu vida o es en realidad te metiste en un personaje o cómo funcionó esa parte de escritura de ese relato. Del relato que está hablando Monse se titula Segundo Acto. Es un relato que me han dicho mucho que les gusta, creo que es el favorito de mis lectores, ese y Desterradas, que prácticamente sí son 2 de mis favoritos. No está inspirado en mi vida porque mis papás no están divorciados, porque prácticamente de lo que habla ese relato sonó muy… Yo no sé. Mis papás no están divorciados. Yo no lo decía por eso. No, justamente yo antes de escribir ese relato me puse el reto de ponerme en los pies de otras personas, ¿no? Como yo como escritor ponerme ese reto de adentrarme en vidas que yo pues tal vez nunca voy a conocer objetivamente lo que están viviendo, ¿no? Entonces quise escribir un relato acerca de cómo una niña puede experimentar el divorcio de sus papás. Entonces fue un relato bastante conmovedor para mí escribirlo porque… no sé, creo que es cultura latinoamericana de que cuando éramos pequeños queremos hacer como obras de teatro en nuestra casa o de que queremos hacer conciertos con nuestros papás, más si vienen los primos, ¿no? Aprovechamos para armarlo entre todos. Entonces, el relato justamente va alrededor de esta niña que está preparando una obra que le va a presentar a sus papás. Pero a lo largo de todo ese proceso en el que la va creando, se da cuenta de que ellos mismos están distanciándose, ¿no? En la parte física y emocional. Fue muy difícil para mí, sí, porque otra vez no es algo que yo he vivido, pero me metí muy de lleno al personaje de la niña y sobre todo porque el relato está escrito como carta, ya lo mencionó Monse. Es la niña ya adulta, le está escribiendo a su mamá para reconciliarse con ella por todo lo que vivió cuando se divorciaron, ¿no? Le cuenta sus emociones, cómo se sintió, qué experimentó, ahora sí que para que la mamá también tuviera esa posibilidad de entenderla a ella. Recuerdo que ese relato, el primer borrador que escribí, yo siempre, terminando un relato, se los mandaba a Moni. Moni fue la primera lectora de todos los relatos y cuando lo recibe y lo lee, me dice, Rodrigo, esto está horrible. Y yo, ¿cómo? Entonces, lo vuelvo a leer y me doy cuenta de que sí, estaba horrible, o sea, todavía me faltaba mucho por escribir de este personaje. Y cuando ella me dice, es que siento que la niña nos puede contar más cosas, fue cuando lo reescribo y lo reescribo y lo reescribo varias veces para llegar al que ustedes ya leyeron. Y ahí es donde me di cuenta de que el personaje de la niña, aunque no tiene cosas que yo he vivido, siento que las emociones que sentimos cuando somos pequeños son muy parecidas entre todos, ¿no? Son vivencias que llegamos a vivir. Entonces, para mí fue muy bonito conectar con ella y también muy triste, aunque tengo esperanzas de que el final
es positivo con la mamá, porque lo dejo un poco abierto ese relato. Entonces a mí me gusta pensar que la mamá contestó, que la mamá le regresó la carta y se pusieron con esta… El libro de los libros, parte 2. Sí. Esperamos a la contestación, porque sí es un relato muy conmovedor. Entonces, muchas gracias, Moni, porque quedó re bien. La verdad es que es un relato muy bonito y cómo exploras las emociones entre los personajes es muy interesante. Otro relato que a mí me gustaría que platicaras un poquito también es el de Ayer, Hoy y Mañana. Porque si ustedes no saben, yo ando de metiche, pero él ya está comprometido. Entonces, este relato en específico es un poco trágico. Entonces, me gustaría saber qué diría el Rodrigo de hoy, que está comprometido, al Rodrigo que escribió ese relato. Yo sé que me veo chamaquito, pero sí, ya estoy comprometido aquí con Moni. Muy feliz, muy contento. Ahí luego les mandamos la invitación. Ese relato fue de los primeros que escribí para este libro. Reescribí, porque realmente lo escribí por primera vez, el primer borrador, en el 2019. Antes de la pandemia me metí a un taller que había en la Universidad de Creación Literaria. Una maestra nos dio como varios disparadores para empezar a escribir un relato y ahí surgió Ayer, Hoy y Mañana. Habla acerca de una vida perfecta que está teniendo un señor porque se acaba de casar. Bueno, tiene años casado, tiene un hijo recién nacido. Entonces, conocemos esta perspectiva de lo que sería una vida perfecta desde la vista de este personaje. Obviamente, tiene varios giros que no puedo explicar aquí porque si no se pierde como la sorpresa del relato. Luego me dices. Pero me gustó mucho conectar también con ese personaje porque creo que todos llegamos a tener un punto en el que el amor es lo más bonito de nuestras vidas, ¿no? Sentimos que la vida es persona que tenemos a nuestro lado, pero pues algo que a mí me gusta mucho explorar es cómo la vida puede tener planes muy distintos para ti. Y eso es lo que yo quise explorar con ese relato de Ayer, Hoy y Mañana, además de que esa frase Ayer, Hoy y Mañana fue una que soñé. Muchos de mis relatos están basados en sueños que tuve. Desterradas también, imagínense cómo me desperté ese día porque simplemente yo amanecí todo perturbado, pero Ayer, Hoy y Mañana, justamente como lo dice ese personaje, en ese modo así lo soñé yo. Entonces quise plasmarlo ahí y para mí tiene mucho significado, sobre todo, otra vez, porque cuando estaba escribiendo la parte perfecta del relato, estaba pensando mucho en una vida con Moni, ¿no? Entonces, para mí fue como verlo de esa forma. Entonces, sí, tiene sus partes bonitas y sus partes tristes, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Oye, mencionaste que Segundo Acto y Desterradas son tus relatos favoritos que escribiste para este libro. ¿Por qué? ¿Qué hace que sean tus favoritos? Porque fueron los más difíciles de escribir y no sé si es porque soy masoquista, pero cuando algo me cuesta más, lo disfruto más. Suena raro, pero esos dos relatos, ya les conté como con Segundo Acto Moni me dijo que estaba horrible y eso me hizo querer hacerlo mejor. Con Desterradas era una historia que tenía pensada para una novela, pero sentí ya cuando empecé a escribir que no daba para una novela, daba para una historia corta y resultó ser uno de los relatos más largos, tiene como 25 páginas, pero es mucho diálogo, entonces eso permite que fluya y que sea muy dinámico. Y yo tenía estas ganas de escribir algo de ciencia ficción, porque es un género que también disfruto. Entonces, tengo una noche, un sueño, en donde, es que no puedo explicarlo porque si no es spoiler, pero esa escena final en donde hay muchas cosas cayendo, los que ya lo leyeron entenderán, esa escena la soñé. Yo me levanté todo asustado, perturbado, temblando porque dije, ¿cómo es que acabo de soñar esto? O sea, ¿qué tomé? ¿Qué comí antes de dormirme? Porque de verdad, ¿qué pasó por mi cabeza? Pero para mí fue interesante escribirlo porque inicialmente estaba escrito en tercera persona. Había escrito ya unas 10 páginas y no me gustaba, así que lo volví a empezar ahora en primera persona. Tampoco me gustó y sentía que todavía no encontraba la forma de contar la historia de Sofía y Camila, porque al fin y al cabo la historia va alrededor de estas dos hermanas que están compitiendo por la atención de sus papás, ¿no? Ese creo que está un poco inspirado en mi vida, la verdad es que sí. Sí. Mi hermana es la favorita, entonces ahí salen un poco a relucir las cosas personales, pero al final tomé la decisión de contar la historia en un formato de entrevista, ¿no? Entonces ya estamos al final de la novela, solo que la protagonista apenas nos está contando qué es lo que va a pasar, qué es lo que pasó. Entonces, cuando encontré ese nuevo formato,
sabía que ya había encontrado la forma final en la que iba a contar la historia de estas dos hermanas. Y para mí fue muy divertido escribirlo, no por lo perturbador, sino porque conocer a estos personajes y su psicología fue muy interesante. Otra vez, tal vez no me costó tanto porque me inspiré mucho en lo personal, pero estuvo muy divertido y también fue de los pocos relatos en los que tuve que contactar a una amiga que es doctora para que me ayudara a tener como certeza en escribir estas partes donde hay como necesidad de… Es que no puedo hacer spoilers, sí, me la pones difícil con esas preguntas, pero ahí queda. No, y está muy bien porque aparte creo que todos los relatos que haces son diferentes formatos o tipos de literatura. Entonces también acaba siendo un poco de educación para que el lector sepa que hay diferentes formatos en que se puede leer, ¿no? Puede ser un tipo de entrevista, puede ser en formato de carta, puede ser de primera, segunda persona, tercera persona. Entonces, la verdad, también eso es muy bueno de tu libro porque no solamente nos muestra este lado que puedes escribir ficción, sino que también es educativo. Sabes, a mí me gusta ver el libro de los libros como una brújula para todos aquellos lectores que empiezan a leer y también los que ya llevan tiempo leyendo, porque otra vez buscaba tener como mucha diversidad dentro de él, tener la parte de no ficción, dentro de la ficción tener varios géneros para que ustedes vayan explorando cuál es el que les puede gustar y así en su siguiente novela o su siguiente lectura sea con ese género, porque al fin y al cabo ya se dieron cuenta que sí lo disfrutan. Me gusta mucho esa parte, pues, porque me ha tocado recibir mensajes de personas que leyeron Desterradas, que no leían nada de ciencia ficción y gracias a eso se interesan en conocer el género. Y creo que eso es lo más bonito de todo eso. De un paso a los aliens. No es cierto. Entonces, todo esto que tú haces para escribir este libro, supongo que también lo llevaste a la práctica, porque hay una parte de journaling aquí, que es como de entradas de un poco de diario. Esa clase de preguntas que planteas que el lector debería de estar haciendo, ¿todo eso lo has hecho? ¿O cómo formulaste todas las preguntas y como actividades que aparecen en este libro? En los primeros capítulos que estoy contando mi experiencia de pequeño mientras empezaba a leer, puse esas preguntas que yo me hacía a esa edad. O sea, de que, ¿por qué me gustó este libro que me regaló mi papá? ¿No? ¿Qué fue lo que me atrapó de él? ¿Qué hizo que quisiera leer otros libros? Y muchas veces damos por sentada las respuestas, pero cuando te pones a reflexionar realmente por qué te gusta un libro, qué es lo que te llamó, por qué vas a leer el siguiente, ahí es cuando te das cuenta y te vas conociendo a ti mismo como lector y como persona. Entonces, todas esas preguntas también van enfocadas a, por ejemplo, tenemos secciones en donde yo pongo listas específicas, ¿no? De libros escritos por autores mexicanos, libros escritos por mujeres, libros escritos de distintos países. Entonces lo que yo busco también es que aprendamos a diversificar las lecturas que tenemos. Algo que también menciono en el libro, en uno de los capítulos que hablo justamente acerca de los miedos que tenemos como lectores, es que yo en 2020 que empecé a retomar la lectura me di cuenta de que todo mi librero eran libros escritos por hombres blancos de Estados Unidos, los comerciales, ¿no? Entonces me di cuenta que me hacía falta diversificar ese tipo de lecturas y fue cuando empecé a leer más literatura mexicana, literatura escrita por mujeres. Y como yo descubrí nuevas cosas al abrirme a estos libros, dije, necesito que la gente, además de que encuentre mis listas, empiece a hacer las suyas. Por eso también hay espacios para que ustedes vayan poniendo sus listas específicas. También tenemos secciones en donde pongo libros digitales, libros en formato audiolibro, para que también vayan explorando esos formatos y al mismo tiempo, si ustedes ya los conocen, puedan ir anotando cuáles han escuchado, cuáles han leído en Kindle o en el celular. Además, algo que también menciono aquí es mi parte como creador de contenido. Les mencionaba que en 2020 yo empecé a crear contenido en cartas de un lector y eso me cambió la vida por completo. No nada más porque es promover la lectura y porque me ha dado muchas oportunidades y me ha abierto puertas, sino porque gracias a que yo hacía reseñas, a que hacía recomendaciones, seguía conociéndome a mí mismo como lector, seguía descubriendo nuevas lecturas, pero al mismo tiempo seguía encontrando nuevas emociones porque hacía clubes de lectura y ahí compartíamos experiencias, compartíamos opiniones, pero también hacía una publicación y me dejaban comentarios con más recomendaciones o con sus opiniones sobre lo que yo estaba hablando. Y creo que eso para mí fue lo más bonito de empezar a crear contenido. Entonces también es una forma de motivar a la gente a empezar a crear contenido, sobre todo porque te cambia la vida en el sentido de que te abres a nuevas perspectivas y es muy bonito cuando alguien te manda un mensaje y te dice, oye, gracias a ti leí un libro. Entonces yo quiero que todos experimenten eso. Y la verdad se me hace un poco más accesible el que la gente se acerque a la literatura por un video de redes sociales, porque pues una vez que ya logramos que lean el libro, pues ya estamos un paso más para allá, pero
¿cómo harías o qué tú le dirías a los lectores que nunca han tocado este libro, que nunca lo han abierto? ¿Cómo les dirías que esto es un buen paso para empezar? Como lo mencionaba hace rato, la literatura puede ser un laberinto si no entras con una guía. Nos pasa aquí en las ferias, ¿no? Entras y no sabes a qué puesto ir primero porque quieres comprar absolutamente todo, pero al mismo tiempo te preguntas, ¿este libro me va a gustar? ¿Este libro no me va a gustar? ¿En qué voy a invertir mis 200 pesos que traigo para comprar libros, ¿no? O bueno, si traen más presupuesto, pues mejor, ¿no? Pero creo que para mí, y como siempre lo he tratado de mostrar, y lo dije hace ratito, es una brújula, es un mapa, es una guía para este mundo de la literatura. No nada más para que encuentren recomendaciones de libro, sino para que terminen de comprender cómo a los jóvenes nos está cambiando leer, ¿no? Y cómo es tan importante que nosotros los jóvenes externemos nuestras opiniones, que los jóvenes escribamos, que los jóvenes alcemos la voz con temas que están surgiendo en la actualidad. Entonces todo eso yo lo abordo en el libro y aparte también hablo acerca de cómo las redes sociales han cambiado la industria editorial. Muchas veces, ¿quién de aquí crea contenido? ¿Quién de aquí es creador de contenido? Ok, muy poquitos. Bueno, los que somos creadores de contenido nos ha tocado vivir ¿cómo lo menciono? Publicamos algo, hacemos alguna recomendación y nos dicen, ya se agotó el libro. Entonces las mismas editoriales se han comunicado con nosotros para enviarnos ejemplares porque saben que nuestras comunidades han crecido tanto que están teniendo un gran impacto en las ventas, en las librerías, para los mismos las mismas editoriales. Entonces, ya me desvié. ¿Cuál era la pregunta? Perdón. ¿Qué le dirías a alguien que nunca ha recogido Claro, ok. Entonces, prácticamente son todos esos temas los que yo abordo aquí, precisamente es para que nos conozcamos como lectores, pero al mismo tiempo exploren géneros que les puedan llamar la atención y ya para no expandirme Pero tanto. voy a retomar tu desviada, porque sí tengo una pregunta A ver. respecto de eso. Tú como creador de contenido que hizo un salto a ser autor, primero, ¿qué le dirías a alguien que quiere ser autor en la audiencia, que quiere ser escritor? Y segundo, ¿qué le dirías a un creador de contenido que quiere también volverse autor? Porque creo que son situaciones muy diferentes. En una ya tienes un following, tienes un seguimiento que pues te van a apoyar, así escribas lo que escribas, ¿no? Pero en la otra creo que es un poco más difícil salir del anonimato a escribir, ¿no? Entonces, ¿cómo manejarías ambas situaciones o qué dirías en tu... Para los que son creadores de contenido, lo que yo les diría es que vayan preparándose para el síndrome del impostor. Porque, híjole, qué terrible. Para los que no saben qué es el síndrome del impostor, es cuando crees que no mereces las cosas, cuando crees que no tienes el valor suficiente para conseguir algo. Y muchas veces es minimizada pues la literatura escrita por influencers, ¿no? Creo que el diferenciador que tenemos nosotros es que hablamos acerca de libros. Es algo que ya teníamos como sueño desde que éramos pequeños. Para los que quieren empezar a escribir, que quieren publicar y no son creadores de contenido, creo que es importante admitir y reconocer que la competencia es muy fuerte en la industria actual. Es muy difícil publicar. He tenido la oportunidad de entrevistar a varios autores y lo que siempre me recomiendan o lo que siempre mencionan que es importante si quieren publicar es acercarte a los concursos que generan las editoriales, que generan pues el mismo gobierno crea concursos literarios, forma de irte acercando a toda la industria. Y pues sobre todo también es muy importante saber por qué escribimos, así como nos hacemos la pregunta de por qué leemos y por qué nos gusta. Siempre que me preguntan por qué escribo o por qué publico libros, realmente publicar es como el paso extra, pero creo que es muy importante reconocer que nos gusta escribir porque conectamos con lo que estamos pues proyectando en esas páginas. Entonces, más allá de pensar en publicar o en que la gente nos lea, porque muchas veces también eso es un limitador porque estamos pensando qué tal si no les gusta, qué tal si les parece malo. Creo que lo más importante para empezar a escribir es reconocer que lo hacemos para nosotros y después ya lo demás continuará. Ok, entonces escribir primero para ti. Sí. Pero en este caso tú eres un creador de contenido y a final de cuentas has creado una comunidad. De hecho es un punto muy importante, es toda una sección del libro, habla sobre la creación de comunidad, ¿no? Entonces, ¿en algún momento sentías presión por tu comunidad para escribir este libro, para los relatos que hay, para el tipo de libro que se hizo? Creo que lo que más me costó, porque creo que como presión era lo que les decía, ¿no? De que
es otro libro de influencer, ¿no? Entonces va a estar, ni siquiera lo escribió él, luego me llegan mensajes, de seguro ni siquiera escribiste tú el libro, y yo así como, mis crisis no fueron en vano, ¿eh? Entonces, ¿cuál era la pregunta? Si sentiste presión por tu comunidad para claro. escribir cierto tipo de libro. No, en lo absoluto, porque siempre mi comunidad fue muy abierta a conocer lo que yo escribía. Desde, creo que el primer año que empecé a crear contenido, yo ya externaba que quería escribir, ¿no? Porque era algo que de por sí hacía desde pequeño. No les voy a compartir nunca lo que escribí en secundaria porque qué vergüenza. Pero siempre supe que la comunidad que estaba creando, que estaba creciendo, la familia que estábamos formando, era muy positiva, muy poco tóxica. Entonces, independientemente de lo que yo escribiera, sí iba a haber ya unos lectores fijos porque confiaban tal vez en el contenido que yo hacía y creían que mi escritura iba a ser de la misma calidad, pero jamás sentí presión porque independientemente de si les gustara o no les gustara, yo tenía esa satisfacción de que me estaba gustando a mí, que yo lo estaba disfrutando, que el proceso estaba siendo entretenido y divertido, sí caótico en algunas ocasiones, muchos momentos en los que estaba escribiendo relatos como segundo acto y me ponía a llorar porque estaba conectando tanto con la protagonista y dije, si les gusta, qué increíble, qué maravilloso, ojalá hayan encontrado algo con qué conectar y si no, no pasa nada. Creo que es también de lo que yo he hablado mucho en mis redes sociales, que lo más bonito de la comunidad es que hay diversidad de opiniones. Un libro que a mí me encantó puede que a alguien no le guste. Me ha tocado personas que me dicen que no les gusta El murmullo de las abejas, que es mi libro favorito. Y pues bueno… ¿Para qué me invitaste a presentar? No, les digo, eso es lo más precioso que tenemos como comunidad. Entonces, no es como que a mí me afecte si no les gusta, porque nuevamente yo lo disfruté. A mí sí Aunque me ¿saben afecta, qué? Sí me ha tocado que recibir hate por el libro. O sea, de que me tocó que una maestra leyera pues los relatos, leyera todo el libro. ¿Maestra tuya de antes? No, una maestra que reseñó en Goodreads y de que le puso una estrella. Y normalmente cuando, o sea, fue la primera calificación de una estrella que recibí en Goodreads y yo dije, qué emoción, a ver qué puso, ¿no? Les digo, bien masoquista yo. El punto es que más allá de dar una crítica por cómo estaba escrito el libro, fue una crítica a las ideologías que yo estaba imponiendo dentro de él, ¿no? Porque al fin y al cabo tenemos relatos con protagonistas LGBT, tenemos una sección en donde yo hablo acerca de leer más literatura femenina, y entonces todas esas cosas esta maestra las tomó como moralinas, ¿no? Y por eso le dio esa calificación. Lo más loco es que al día siguiente yo creo que les dijo a sus alumnos, créense una cuenta y vamos a ponerle una calificación de una estrella, porque en menos de una hora llegaron 23 reseñas de una estrella a Goodreads y yo fue como, está bien, ódialo, pero ¿por qué no? Bueno, quería contar esa anécdota porque ese día sufrí muchísimo, pero Oye, ya estoy bien. Pero esto, por ejemplo, a ti como creador de contenido que también reseña libros, te genera un poco de empatía, ¿no? El hecho de que tú también eres un autor del otro lado. Entonces, ya, ¿eso me ha modificado cómo haces tus reseñas? No. O sea, sí al principio fue como… Traté de ser mucho más sensible con las reseñas que hacía porque al fin y al cabo ya entendía el proceso que hay detrás, ¿no? Y les juro, cuando uno escribe un libro dice, esto está muy padre, o sea, me gusta mucho, les va a gustar a la gente, ¿no? Entonces yo me imagino que cuando un autor empieza a recibir reseñas muy negativas, sí impacta de cierta manera. Por eso siempre nos dicen que no estemos revisando las reseñas de Goodreads. No hago caso, pero eso es lo que nos dicen. Te digo, por suerte no he tenido muchas calificaciones negativas, creo que eso es algo positivo, pero no he limitado la forma en la que yo reseño los libros que leo, porque al fin y al cabo yo me debo a ustedes como comunidad. Yo siempre busco ser objetivo, ser honesto, ser sincero con lo que estoy recomendando, porque al fin y al cabo ustedes me empezaron a seguir por esa confianza que ponen en mí. Entonces, siempre soy honesto, si no me gusta el libro, trato de explicar el por qué no me gustó, obviamente sin ser ofensivo. Creo que eso es lo más importante y pues no ha cambiado la forma en la que reseño. La verdad es que a veces sí me desquito y es bien divertido. La verdad es que creo que son las mejores reseñas. Luego… No sé, a mí siento que la gente luego lee más por una reseña negativa que por una positiva. Pero bueno, sabiendo todo lo que ya sabes del proceso editorial, de cómo manejar reseñas, de cómo escribir un libro, porque es un proceso de 0 a 100, ¿cambiarías algo? ¿Del libro? De todo, de cómo lo llevaste, de cómo empezaste, de cómo haces contenido. Pues retomando la parte del síndrome del impostor,
creo que algo que aprendí con este libro es justamente que sí tuve el privilegio de publicar gracias a la comunidad que lleva creándose desde hace 4 años, pero creo que también es muy importante reconocer cuando es que es difícil describirlo, porque cuando me llegó ese correo de que Rodrigo, ¿te gustaría escribir un libro con nosotros?, me llegó muchísima emoción, pero al mismo tiempo, y Moni no me dejará mentir, sentí mucha presión en el sentido de que no quiero que la gente menosprecie lo que yo estoy escribiendo por que estoy teniendo esta oportunidad gracias a las redes sociales. Entonces, yo lo que cambiaría es justamente esa forma de pensar y simplemente decirme a mí mismo, si estás aquí, si tienes esta oportunidad es porque te has esforzado y es porque siempre has buscado promover la lectura con los demás. Muchas veces se acercan conmigo y me dicen, Rodrigo, es que me has inspirado también a crear contenido, me has inspirado a escribir, y yo les digo, si tú te inspiraste en mí, es tu turno de inspirar a otras personas. Entonces yo creo que eso es lo único que cambiaría, mi pensamiento, y volverlo un poco más positivo, pero eso se consigue con terapia, así que si pueden ir, no lo desaprovechen. Consejos de vida. Y antes de que abramos el foro para preguntas de todos ustedes, porque como mencionamos, la comunidad es muy importante y todos aquí han apoyado a Rodrigo y a su carrera, solo por el simple hecho de estar aquí. A mí sí me gustaría saber qué sigue para Rodrigo. Ok. Más síndrome del impostor, pero más escondido. Estoy escribiendo ya un siguiente proyecto. Es una novela, ahora sí. Mucho de lo que me mencionaron con este libro es que les hubiera gustado que los relatos fueran más largos porque se quedaban con más dudas o quisieran conocer más el universo. Sobre todo me lo han dicho con Desterradas, de que quieren saber más y más y más. Lo siento, ese relato ya no va para más. Es lo único que voy a escribir de ese, tal vez. Pero sí, ahorita ya estoy escribiendo una novela, apenas le mandé los primeros 5 capítulos a mi editora, entonces pues si todo va bien y si me pongo a escribir rápido, porque también tengo que irlo combinando con el trabajo, con la creación de contenido, pues la idea es que salga a finales de este año o ya a inicios del próximo, 2025, pero pues ahí estén pendientes de mis redes para cualquier cosa, ¿no? Y si no, pues mientras tienen el libro de los libros si no lo han leído y si lo quieren comprar, aquí está. Y si quieren comprar para regalar a los demás, también aquí está, ¿vale? Y si no pueden, síganlo, en Cartas un Lector. Ahora, nos gustaría abrir el foro por si alguien tiene alguna pregunta. Aquí. Hola. 2 preguntas, súper rápido. La primera, ¿qué autor, libro, diagonal, película te inspiró para crear tu libro? Y la segunda pregunta, yo soy partidario de los libros, me gustan las portadas, todo, amo eso, y veo que están evolucionando los Kindles, y aún sigo aferrado a que no quiero comprar un Kindle, pero ¿cómo fue tu proceso de un libro físico a pasar a un libro ya electrónico, digital? O sea, ¿te refieres a la portada de...? Sí, o sea, yo amo los libros físicos y aún me cuesta aferrado de quisiera comprar un libro electrónico, o sea, de ya. ¿Cómo fue mi transición con eso? Exactamente. Ok. Bueno, la primera pregunta era… ¿Qué libros, películas o actores te inspiran? Claro, perdón, tengo muy mala memoria y estoy nervioso, entonces es eso también. A ver, autores que me inspiraron muchísimo, los tengo muy claros, sobre todo porque hay relatos que están muy inspirados en el estilo de escritura que tienen ellos. Hay un relato que se llama En el nombre del padre, que también es uno de mis favoritos, me gusta mucho ese, y ese está inspirado en las historias y cómo escribe Guillermo Arriaga. Pero varios de los relatos también están inspirados en una autora que se llama Almadelia Murillo, y otros están inspirados en cómo escribe Sofía Segovia, del Murmullo de las Abejas. Y bueno, mi transición a los libros electrónicos. Yo al principio era muy reacio a leerlos porque era como me gusta tenerlos en físico, me gusta cerrarlo, me gusta olerlos y me gusta ponerlos en mi librero, ¿no? Como si fuera mi trofeo de que ya lo terminé, aquí está. Pero mi hermana me regaló mi Kindle y dije, wow, los libros están más baratos para empezar. Y después me di cuenta de que con la Kindle leía mucho más rápido. Justamente ayer lo comentaba en mis historias, ¿no? De que, o sea, no sé por qué, pero creo que es porque puedes pasar rápido la página con un solo dedo, no pesa tanto, puedes cargar todos los libros que quieras ahí.
Y creo que sí disfruto mucho más a veces leer en digital porque lo puedo llevar a cualquier lado, pero al mismo tiempo porque es más cómodo. O sea, es que cuando tienes un libro, más, me acuerdo cuando estaba leyendo Game of Thrones y lo estaba leyendo acostado, ya se imaginan qué pasó, o sea, me estaba quedando dormido y se me cayó en la cara, y eso no pasaría con la Kindle, ¿no? Creo. O sea, si se te cae, al menos si se te cae no te duele tanto como un libro así de 800 páginas. Entonces es mucho más cómodo y también te digo, te da mucha más accesibilidad, sobre todo porque puedes leer en la oscuridad. A mí me encanta leer con las luces apagadas y con mi Kindle porque me siento como el típico obsesionado ahí que está a las 3 de la mañana leyendo. Entonces, creo que al principio cuesta mucho, pero ya una vez que inicias no lo quieres soltar. Pero cómprenlo en físico para que lo llenen. Sí. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta de los relatos, pero no sé si cuenta como spoiler, porque en el relato de Desterradas, no sé si en algún momento se te cruzó por la cabeza que podría parecer como una analogía al mito de Caín y Abel. Mira, ya me caíste mucho mejor. Prácticamente ese relato nació como una analogía de ese pasaje bíblico de Caín y Abel, ¿no? Los dos hermanos que no es como que peleen por la atención, pero sí, pues, es que no puedo contar mucho. Sepan, lean el pasaje de Caín y Abel, después lean Desterradas y van a decir, Rodrigo, Dios mío, ¿qué pasó por tu cabeza? Hay muchos parecidos, sí. Yo les digo, yo desde muy pequeño crecí con la religión católica. Por parte de mis papás. Entonces siempre estuve leyendo muchas cosas de eso. Y cuando leí de pequeño este pasaje de Caín y Abel, para mí fue muy sorprendente cómo es que se van develando las cosas con ellos dos. Entonces cuando tuve la oportunidad de escribir Desterradas, al principio tenía a un protagonista individual, o sea, íbamos a ver cómo se desarrollaba toda esta parte de ciencia ficción, con lo de las burbujas. Pero después dije, esto sería mucho más enriquecedor si tenemos a dos personajes que contrasten, ¿no? Entonces cuando empecé a escribir a Camila y Sofía, me di cuenta de que había muchos parecidos con Caín y Abel, y cuando me di cuenta de eso al principio, fue que empecé a desarrollar la historia, no alrededor de ese pasaje, pero sí inspirado en él. Léanlo, está muy bueno. Y no porque yo lo escribí, pero sí. ¿Alguien más? Qué padre que te hayas dado cuenta, qué bonito, qué emoción. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo voy rápido. Mi pregunta es, sabemos que tienes tu comunidad, tienes sus followers, ya hiciste la transición a los libros físicos, pero ¿cómo te presentarías tú con alguien que no conoce tu comunidad? O sea, ¿cómo convencerías tú a alguien de leer tu libro físico si no tiene idea de que eres creador de contenido? Me encanta porque luego voy a las fiestas familiares con Moni y los familiares de Moni me preguntan, ¿y en qué trabajas? Y es como, youtuber. Y me da mucha pena. No, bueno, pero para los que no me conocen y como tal se acercan a este libro, yo me presentaría como, creo que todos lo decimos y es muy cliché, pero soy un apasionado por las letras, por las historias, pero sobre todo por las emociones que transmiten. Me gusta mucho conocer la vida de otras personas a través de los libros, además de que soy chismoso, es por eso. Pero hace poco justamente leí una de las reseñas en Goodreads que hablaba acerca de cómo una chica estaba en la librería, vio la portada, le llamó la atención y leyó el libro sin saber que era yo un creador de contenido. Y… esto se cae. Creo que la mejor forma de presentarme es como un lector apasionado que desde pequeño soñó con escribir y que por fin está cumpliendo ese sueño. Y que es chismoso. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, buenas tardes. Bueno, en relación a esto que acabas de decir, me venía una pregunta aquí en la cabeza al respecto de, yo vengo acompañando a mi hija, la verdad es que alguna vez he visto alguno de tus reels, pero no era a fondo, hasta ahora los voy conociendo, ¿no? Entonces la pregunta es como de, ¿cómo hiciste tú este paso de ser amante de la escritura y de la lectura a
a la parte hablada, ¿no? Como a cómo pasarlo a los videos y a desenfadarte para poder hacerlo y comunicarlo a tu comunidad. Sobre todo en esto diciendo lo que comentabas hace rato de cómo alentar a quien te vea, ya sean chicos grandes o adultos como nosotros, a adentrarte en esto de la lectura, pero de una forma como más, no así como de, a ver, esto es una, ¿cómo decir? No los estamos alentando a la lectura, sino que sea como que fluya más natural, ¿no? De que, a ver, todos tenemos que leer porque es importante para que nos podamos desarrollar, sino como de una forma más natural. ¿Cómo fue para ti, primero ese paso de escritura y lectura a hablarlo y luego cómo lo alentarías, pero de una forma más natural? Gracias. Yo en el 2018 me di cuenta de que ya no estaba leyendo. Fue en la universidad cuando una profesora que se llama Ethel Krause nos puso a leer Nada, de Jan Teller, que les mencionaba hace rato, y dije, ¿de qué historias me estoy perdiendo? Necesito seguir encontrando historias que me llamen la atención, y en el 2018 me puse la meta de leer 3 libros al mes. Y ese año terminé leyendo 40 libros, que para mí era el hito. Yo me sentía la persona más literaria posible, así intelectual, dije, nadie me supera, ¿no? Y en el 2009 seguí con ese ritmo de lectura, pero algo me faltaba, me sentía muy vacío porque terminaba un libro y no podía platicarlo con nadie, no tenía con quién chismear acerca de lo que hizo el protagonista y que me cayó mal, ¿no? Y de que por qué hizo esta tontería, o de cómo es que terminó, o qué pensó el autor al escribir esto. Entonces en el 2020 me surge esta idea de crear una comunidad. Bueno, no inicié queriendo crear una comunidad, sino simplemente hacer amistades lectoras, ¿no? Simplemente quería alguien con quien platicar de todo eso que yo estaba leyendo. Y fue aproximadamente a los 2-3 meses que inicié, que vi una de estas estadísticas del INEGI, que tiene una sección que se llama MOLEC, que habla acerca de todas las estadísticas alrededor de la lectura en México, y vi que los mexicanos en promedio leemos 3.3 libros al año. Y para mí era un número muy bajo, y dije, yo quiero cambiar y que ese número suba. El año pasado lo revisé y ya estamos en 3.9, no es un gran cambio, pero ahí vamos. Entonces, a partir de ese momento dije, yo quiero promover la lectura, quiero hablar de los libros, pero al mismo tiempo quiero contarles cómo yo pude retomar ese hábito en 2018 leyendo 3 libros al mes, ahora sí que dar mis consejos, mis recomendaciones. Y en un momento inesperado la cuenta empezó a crecer de manera exponencial. A mí me agarró muy de sorpresa porque era como yo no pensé que al iniciar Cartas de un Lector fuera a crear una comunidad tan amplia y tan grande y tan diversa. Y bueno, la mejor forma para mí de recomendar libros no es tanto hablar acerca de los libros que te dicen que tienes que leer. Yo estoy muy en contra de la lista de 100 libros que tienes que leer antes de morir, o de que en las escuelas te ponen los libros que tienes que leer clásicos a los 8 años, porque yo creo que lo que tenemos que leer es lo que nos más llama la atención, lo que nos gusta, de los temas que nos interesan. Entonces siempre busqué que mi contenido fuera alrededor de eso, de hablar acerca de lo que me gustaba, de lo que me interesaba, y contarlo de una manera amigable y que la gente lo viera como algo de que necesito leerlo porque necesito saber qué va a pasar al final de la historia que me acabas de contar. Entonces a mí me encanta, por ejemplo, hacer este tipo de reels en donde actúo las historias de las novelas que voy leyendo, y me encanta que la gente digan, háganme spoilers en los comentarios, no me importa, pero yo necesito conocer cómo termina. Y como nadie da spoilers, pues ¿a qué recurren? A leer ese libro. Muchas veces vamos a ferias, vamos a este tipo de lugares en donde se congregan muchos lectores, y vemos que los que están buscando promover la lectura, y no es malo, son, sobre todo los que quieren promover la lectura a los jóvenes, son personas mucho más adultas que nosotros. Entonces creo que aquí es donde aprendemos que la mejor forma de acercarnos a los jóvenes es con más jóvenes. Entonces para mí es increíble toda la comunidad que se ha creado, no nada más de lectores, sino de creadores en Instagram, en TikTok, en YouTube, y cada vez nacen más creadores de contenido que hablan acerca de libros, y es muy bonito verlo, porque nuevamente estamos nosotros hablando de lo que nos gusta, y eso puede impactar en otras personas para que empiecen a leer, y al mismo tiempo se vuelve como una cadena. En ese 2018 que yo empecé a leer, mi hermana se interesó otra vez por la lectura y empezó a leer. Así sucedió con los amigos de mi hermana y se volvió una cadena interminable, y espero que siga sin terminar. ¿Puedo añadir algo a tu respuesta? Algo que hace Rodrigo muy bien, y es algo que a los jóvenes es la manera de llegarles, es que a los jóvenes les da FOMO, que es el Fear of Missing Out, es el miedo a perderse de algo grande. Entonces, algo que él hace muy bien es inculcar yo estoy leyendo algo padrísimo y tú no lo estás leyendo. Entonces, eso hace que la gente quiera leer. Entonces, esta
como genera una comunidad de persona que está disfrutando lo mismo, la gente de afuera lo ve y hacia adentro se ve muy padre. Entonces, a final de cuentas, se quieren unir. Entonces, cuando preguntan este tipo de preguntas de cómo hacemos para inculcar a los jóvenes, yo pondría primero que en casa, usted como mamá, por ejemplo, si usted lee enfrente de sus hijas y es como de, mi libro está bien bueno, mi libro está bien bueno, se genera ay, yo también quiero. Yo quiero saber qué está pasando. Entonces, Es como cuando vas a los retiros católicos y te dicen, no te puedo contar, tienes que vivirlo. Algo así. así. Muchas gracias. No sé si tenemos tiempo para otra pregunta. ¿Una pregunta más? Hola, me llamo Brenda. Yo tengo una pregunta que es, si la editorial no te hubiera contactado y te hubieras tardado más años en publicar un libro, ¿crees que el libro de los libros hubiera sido tu primer libro o hubiera sido otro el que te adentrara a este mundo de la escritura? Si no me hubiera buscado la editorial, no me hubiera tardado tanto en publicar porque ya tenía la intención de hacerlo. Tal vez lo hubiera hecho de manera independiente, pero no hubiera sido el libro de los libros, pero sí hubiera sido un libro de relatos. Nuevamente, lo que más me gusta escribir es ficción y estas ideas de relatos ya las tenía desde hace mucho tiempo. Algunas fueron naciendo conforme escribí este libro, como la de Misterio, como la de Desterradas prácticamente nació también con este libro, pero otros relatos como Ayer, Hoy y Mañana, En el nombre del Padre, también tenemos esta de La Cúpula, todos nacieron antes de la escritura o de la publicación del libro de los libros. Entonces no, probablemente hubiera publicado desde antes, pero sí hubiera sido enfocado nada más a relatos. Pero también estoy orgulloso de este, así que para no hablar mal, ¿no? ¿Nos da tiempo de una más? ¿Sí, otra? Ok. Mil gracias. Primero, hola. Mira, yo estoy aquí como una persona que ha comprado más libros de los que ha tocado, y no para mí, para mi novia, que fue la que me hizo que viniera aquí. Pero, mira, yo analicé muchas cosas y es que soy muy fan de las narrativas, pero no me he dado cuenta que por los libros, entonces es como que la primera vez que me doy cuenta que me agrada. Creo que soy una de las personas que justo está buscando tu libro, una persona que jamás ha leído uno, pero yo he escuchado muchas cosas. Hay cosas de las que te tienes que cuidar, que así como hay buenos libros, hay malos libros. Entonces, es algo, siento que a mí me pasó. Yo leí un libro que no me gustó y jamás volví a tocar uno. Entonces, me gustaría que la pregunta fuera como direccionada más a una nueva experiencia. Porque ustedes exponen mucho que les gustaría que más personas llegaran a la lectura. ¿Sientes que una persona o se crea cierto tipo de persona cuando se forma un nuevo lector? Hoy se necesita, o cuál sería como que el enfoque para decir, ¿sabes qué? Pues tenemos que llegar a más jóvenes con la lectura. ¿La lectura crees que hace cierto tipo de individuo que hace falta para sociedad? ¿O crees que es algo más o una más por pasión tuya que digas, ¿sabes qué? Sé cómo me siento, sé que me gusta, sé que me motiva y lo quiero llevar a otras personas? ¿O cuál sentirías tú que es como que ese enfoque? Porque yo no me tardé mucho, o sea, yo me tardé 3 minutos en ¿sabes qué? Esto está interesante, ¿lo conoces? Es interesante ese tipo que está sentado, ¿sabes? Entonces, sí, no había sido yo un lector recurrente, pero esto muy interesante, entonces. ¿Sabes? Creo que algo que satanizamos mucho como sociedad es, si no lees, vas a ser una persona inculta. Si no lees, ¿qué estás haciendo con tu vida, no? Y hasta dentro de la misma comunidad hay muchos prejuicios todavía. ¿Lees literatura juvenil? ¡Qué asco! Eso es basura, ¿no? Y créanme, cuando se meten a las redes sociales y ven comentarios en publicaciones de estilo, te sorprende todavía la cantidad de personas que piensan así, ¿no? Lees ficción, de ahí no aprendes nada. Tienes que leer Padre Rico, Padre Pobre para ser alguien en tu vida, ¿no? Y es como… satanizamos mucho a las personas que no leen, pero hay que reconocer que en la actualidad hay muchos otros formatos para conocernos como personas, para empatizar con otros, y también lo podemos obtener con las series, con las películas, ¿no? Hay películas con temas bastante interesantes que nos pueden aportar la misma cultura que un libro. Claro,
nosotros lo que buscamos como creadores es que sí se adentren en los libros, no tanto porque obviamente sí te va a cambiar como persona, pero no te va a hacer mejor persona. Lo único que va a hacer, y por lo que nosotros lo hacemos, es por lo que decía hace rato Monse, yo lo estoy disfrutando, quiero que también tú lo disfrutes. Creo que es el propósito o objetivo que tenemos nosotros como creadores de contenido. Claro que te va a cambiar porque vas a aprender acerca de las emociones de otras personas, vas a conocer culturas distintas, vas a conocer pensamientos distintos. Entonces, pues más allá de que te haga una mejor persona o que te haga una persona más intelectual, te va a hacer una persona que está dispuesta a conocer otras perspectivas y no quedarte o estancarte en la propia, ¿no? Y hace rato mencionabas que a veces hay un libro terrible que te hace abandonar la lectura, ¿no? Y muchas veces lo vemos en las propias escuelas. Aquí en México y en Latinoamérica hay un rezago horrible, hay algunos profesores que ya lo están cambiando, pero ¿cómo es que a los 8 años en primaria te ponen a leer El Quijote o Moby Dick? O sea, se me hace algo terrible porque habrá niños a los que les guste, pero habrá otros que dicen, yo no quiero leer ya nunca más en mi vida, porque si así es la literatura, ¿para qué me adentro en ella? Entonces, creo que sí hay libros malos que te alejan de ella, pero ya una vez que conoces la magia de los libros, cuando te topas con estos libros malos, es toda una experiencia, sobre todo porque puedes criticarlos, pero también porque eso es lo bello de ser lector. No todo va a ser bonito, no todo lo vas a disfrutar. Es como una montaña rusa, ¿no? Va a haber momentos en los que estés leyendo cosas increíbles y va a haber momentos en los que no, pero es parte de la diversión que tienes como lector. Entonces, sí, habrá libros malos, pero dependiendo de la etapa en la que estés, va a tener sus cosas positivas o negativas. ¿Puedo añadir algo? No me preguntaron, pero leer libros también te da ciertas herramientas que a lo mejor, pues no sé si como mejor persona te harán porque las tienes que aplicar, las tienes que usar, ¿verdad? Pero esta parte del pensamiento crítico, de poder discernir qué ideas se pegan a lo que tú crees que está bien y a lo que no, es una cosa súper importante de la lectura, porque a final de cuentas es introspección. O sea, estás leyendo tú y solo tú y los personajes, pero como interpretas la historia de los personajes, es como se va desarrollando tu imaginación, tu pensamiento crítico, tu empatía. Entonces, a final de cuentas, son herramientas que nos da, pero de nada me sirve si yo leo el libro de Rodrigo y empatizo buen con los personajes y salgo a la calle y vámonos, me llevo al peatón con mi bicicleta. Entonces, la verdad es que sí nos da herramientas, pero a final de cuentas lo hacemos por gusto, pero también pues para que conozcan algo más, o sea, para que abran la caja de herramientas. Esa es la razón. Pues bueno, creo que ya no hay tiempo para más preguntas. Nada más, antes de que se me vayan, quiero que nos tomemos una foto. ¿Se podrá? ¿Da tiempo para que nos tomemos una? No, me están escuchando. Bueno, segunda noticia antes de lo de la foto. Bueno, ahorita va a haber una sección para que yo les pueda firmar sus ejemplares. Si no lo tienen, aquí está. Pero lo que yo también estoy haciendo en todas las presentaciones a las que voy es, hace tiempo subí un video en donde me llegó la caja con mis ejemplares, de los primeros ejemplares de mi libro. Estoy llorando en ese video por si me quieren ver llorar. Entonces, a todas las presentaciones a las que voy traigo ese primer libro que yo saqué para que ustedes también lo puedan firmar. Entonces, durante la firma va a estar alguien pasando con ustedes para que ustedes dejen un mensajito o simplemente si quieren dejar su nombre, pero es justamente para que ustedes también sean parte de este recuerdo que es el libro de los libros para mí. ¿Se podrá tomar una foto? ¿Sí? Ok. Entonces voy para allá y sonríe.